Bienvenidos al último resumen de esta serie que se llama Last of Us. Sí, se estrenó el último capítulo el 12 de marzo, pero no he tenido tiempo de poder hacerlo antes. ¿Y por qué siempre hay que hacerle ese caso al algoritmo de que hay que subir todo apenas termina? Hay que subir todo al instante. No, vamos a ver cómo resulta también este análisis, el último de este capítulo. El noveno, que se llama En búsqueda de la luz o Look for the Light, como toda serie o película, contiene un relato. En este caso, The Last of Us contiene uno para poder construir este mundo. El relato, que es un objeto real que el usuario, o sea ustedes, reconocen de manera indiscutible y no confunden con otra cosa. O sea, el mundo de Last of Us saben qué es eso, porque contiene infectados, Cordyceps, está Joel, está Ellie y un montón de personajes más, y un mundo apocalíptico destruido que saben qué es eso. O sea, reconocen automáticamente a The Last of Us por ese tipo de cosas que vemos. Pero hay una pequeña diferencia que divide en dos cosas. El mundo real, en el cual estamos viviendo nosotros ahora en este mismo momento, donde estás vos sentado en tu cama, en lo que sea, y está el relato. El relato es lo que construye la serie de Last of Us. En el relato se habla. Hay alguien que habla implícitamente, por ahí vos no lo ves, pero está relatando esa historia. En cambio, en el mundo real, no. Somos nosotros quien participa y construye ese mundo. El relato presupone de un punto de inicio a un punto final. En este caso, el punto de inicio fue Joel y el punto final es que tenían que llevar a Ellie hacia un lugar para poder salvarla. Más allá de lo que pase después en ese final en sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que Last of Us, como también películas y series de las que ustedes ven, contiene una doble temporalidad. La historia es el contenido narrativo, las secuencias de acontecimientos que se relatan en su tiempo real. Por ejemplo, 100 años, 3 días, 4 horas, como vemos a lo largo de estos 9 capítulos que van pasando en diferentes estaciones del año. Se maneja una coherencia externa que construye un simulacro del mundo real. Eso es lo que lo hace parecer autónoma, pero no solo una apariencia, ya que podemos acceder a ella a través del relato, motivo por el cual podemos encontrar la misma historia narrada en diferentes relatos. En este caso, la historia de Joel, la historia de Ellie y la historia de quién más están dentro de esta serie. El relato necesita establecer una estructura narrativa con un principio y un fin propio de la historia, que será narrado por alguien, ya que todo mensaje decodificado por un receptor presupone un emisor. O sea, la historia se está narrando y nosotros tenemos que decodificar esa historia que estamos viendo. Esto y realiza la historia, ya que se rompe el aquí y el ahora de los personajes presentes del mundo real. Por más que estemos viendo a Joel y a Ellie o a Pedro Pascal y a Bella Ramsey actuando en una serie, esto rompe porque ellos dejan de estar en este mundo y se involucran en ese mundo, en ese relato. Estos pasarán a formar parte del espacio y tiempo representado, creado en esta instancia para que todos los acontecimientos sigan un mismo orden y lógica. En este caso, me voy a centrar en algo particular, como venimos haciendo en los otros TikTok, Shorts y videos largos de YouTube. Es en el camino del héroe que construyó Joel desde que empezó la serie hasta donde terminó. Como ya vimos en el primer capítulo, le matan a su hija. En este caso vamos a ir ordenando en varios puntos para entender lo que Joel construyó a lo largo de estos 9 capítulos. Número 1. El mundo ordinario. ¿Dónde vive Joel? ¿Qué hace Joel? ¿Por qué pertenece a ese mundo Joel? ¿Cómo construye ese mundo? ¿Cómo vive Joel en ese mundo? Para que nosotros podamos tener un poquito más de noción y empezar a empatizar con el personaje y así empezar a construir este héroe y este mundo ordinario en el cual Joel va a estar participando a lo largo de 9 capítulos. Número 2. El llamado a la aventura. En este caso, el llamado a la aventura es en el apocalipsis de un mundo. El Cordyceps se adueñó de todo el mundo, empezó a matar a la gente, empezó a hacer estragos y Joel pertenece a ese mundo ordinario y ahí es el llamado a la aventura porque tiene que sacar a su hija, tiene que sacar a su hermano sin saber aún que va a conocer a Ellie. Y ahí empieza este camino donde Joel va a comenzar una nueva aventura en su vida, en ese mundo ordinario al cual él pertenece. Número 3. El rechazo al llamado. En este caso, Joel comienza a dudar de este llamado a la aventura, empieza a rechazar y él
no sabe qué hacer, está confundido y empieza a dudar de hasta su propia existencia. ¿Qué va a hacer? ¿Si va a poder sobrevivir? Ya no tiene más a la persona que él más quería a su lado. Entonces como que se va rechazando al llamado a la aventura. Esto no quiere decir que termina ahí, sino genera un conflicto y empieza otro punto. Después de muchísimo tiempo, hubo una elipsis, un salto temporal. Vimos que Joel está solo, sin su hermano, sin su hija, conoce a Tess, pero acá hay otra circunstancia. El cuarto punto se encuentra con el mentor. En este caso, nos vamos a centrar que Joel se encuentra con Ellie. No es que la busca, sino que por causas y consecuencias de ciertas acciones que va pidiendo el guión y la historia, Joel se encuentra con ella y ahí se produce el cuarto punto, que es el encuentro con el mentor. Punto número 5. El cruce del umbral. Es el primer paso que enfrenta este héroe, Joel, hacia un nuevo mundo y a unas nuevas aventuras. ¿Dónde podemos detectar esto? Cuando Joel se queda sin Tess en esa explosión porque trata de salvarlos, para que Joel y Ellie comiencen esta nueva aventura. Punto número 7. El acercamiento. Joel, como héroe de este relato en este mundo ordinario, va surcando diferentes cosas con Ellie y así los dos se van uniendo y se van teniendo una forma más de equipo, y a la vez este mundo ordinario en el cual ellos dos participan logran lo que el relato o la historia está pidiendo, que es más cercanía entre ellos dos. Al principio recordamos un Joel que estaba totalmente devastado, que lo hacía por un fin, para poder recuperar una batería de un auto y así poder encontrar a su hermano. Vemos que entre Ellie y Joel empiezan a tener una unión, una cofradía implícita, hasta que en un momento después la vamos a ver, que es cuando Joel está malherido en una casa tirado, Ellie lo protege, y cuando Joel va a rescatar a Ellie del momento traumático que tuvo en uno de los capítulos. En el punto número 7 y el punto número 8 están muy relacionados. O sea, el acercamiento le da pie a la prueba. Joel, malherido en una casa junto a Ellie porque le habían clavado un bate de béisbol, Ellie se aferra a él para poder ayudarlo y curarlo. Eso es la prueba, donde ellos dos terminan de forjar esa alianza entre padre e hija para poder vivir una aventura que los lleve hacia el final. El héroe, Joel, y el mentor, que es Ellie, terminan de cerrar en un solo círculo. Nos acercamos a los últimos 4 puntos, pero vamos a entrar al noveno, la recompensa. Mundo ordinario, en el cual Joel y Ellie participan, construyendo este relato, esta historia, está la recompensa. Joel logra obtener ese cariño sin saber que lo iba a obtener, y Ellie logra también tener un padre, porque recordemos que ella no conoció ni a su madre ni a su padre. Punto número 10. La vuelta del héroe. Recordamos que Joel al principio era un padre amoroso, cariñoso, que se enfrentaba a situaciones y tenía como punto y objetivo tener una vida normal. Después sabemos que el Cordyceps terminó destruyendo todo ese mundo que Joel tenía antes. Volvemos al héroe, a ese que se enfrenta a las cosas, y más allá de que él decía que estaba viejo y que sus reacciones eran más lentas, vemos como Joel en el último capítulo se abalanza sobre las luciérnagas y comienza a matarlos. El héroe está volviendo para poder hacerse de lo que él quiere y lo que él necesita en su vida. Más allá de que las decisiones después sean acertadas o no, y podemos empezar a analizar de por qué mató a las personas, por qué se llevó a él y por qué fue tan egoísta, por qué le mintió. Más allá de todo eso, que es lo que va construyendo el relato, el héroe, en este caso Joel, volvió a lo que era al principio. Punto número 11, la resurrección. Acá sí entramos en ese punto donde vamos a discutir si está bien lo que hizo Joel de llevarse a Ellie, de salvarse a él mismo, de hacerle caso a sus sentimientos y no salvar al mundo ordinario en el cual ellos pertenecen. Si bien recordemos que la serie empezó con la muerte de su hija, él no iba a permitir que su nueva hija sea sacrificada, porque la serie, en el relato de esta construcción de la historia, decía que para poder salvar al mundo tenían que abrirle la cabeza a él y sacar el Cordyceps que mutó
por lo que vimos al principio del capítulo, donde vemos a la madre de Ellie cortando el cordón umbilical y diciendo que no está infectada. Obviamente a la madre le habían mordido antes de que cortara el cordón umbilical. Todo esto trajo una evolución en lo que sería en la cura del Cordyceps. Y bueno, el final era que Ellie tiene que ser sacrificada para poder salvar a los demás. Joel lo que hace es hacerle caso a sus instintos, a sus sentimientos, y vuelve a la resurrección. La saca a Ellie de este hospital, se la lleva, le miente, después le vuelve a mentir cuando Ellie la mira a los ojos. En el final, en este caso, Joel decide llevarse a Ellie para poder enfrentar una vida nueva. Para poder, no enfrentar, sino quiero decir, para poder comenzar una vida nueva, donde vea tener un establo lleno de ovejas. Llegamos al final de estos puntos donde analizamos el camino del héroe de Joel, en este caso junto con Ellie, que es su mentora, porque sin Ellie, Joel no volvería a ser quien fue en su pasado antes del apocalipsis, donde el Cordyceps se adueñó de todo el mundo. Punto número 12, la vuelta a casa. El héroe, en este caso, Joel, regresa a casa. Regresar a casa entre comillas también, porque regresa al lugar donde encontró a su hermano, a ese mundo donde todo estaba bien, pero el héroe regresa con una enseñanza, con un aprendizaje, regresa con su elixir o regresa con algo que tenía que ir a buscar. En este caso, acá se hace un contraste diferente y Joel regresa con Ellie, pero poniendo el condimento de que le mintió a él. No sabemos si Ellie le va a creer o no le va a creer en todo lo que él le dijo. Para mí, Ellie elige creer porque necesita tener un padre, necesita tener a alguien que la cuide y poder vivir todavía esa adolescencia que le queda después de haberse roto junto con una persona, de no estar sola. Ellie no quiere estar más sola. Para mí esa es mi interpretación y es lo que elijo creer. En el mundo ordinario de Last of Us vamos a tener tres cosas. La repetición, que es la vuelta a la aventura hacia lo que va a suceder en este mundo, pero de diferentes formas. Se va a repetir una historia de diferentes formas para poder tener un mundo ordinario en el cual basarse sin construir un relato. La negación, que es cuestionar lo aprendido en el primer viaje y así poner en prueba lo que le va a suceder a estos dos personajes, tanto a Joel como a Ellie. Lo que podríamos llegar a ver en la segunda temporada de Last of Us es el Noise Cyber. ¿Qué es esto? Es la inversa al camino del héroe. Por ejemplo, como dijimos antes, el camino del héroe enfrenta un montón de situaciones para poder volver con su recompensa. En este caso es el villano que enfrenta un montón de situaciones para volver con su recompensa o no. Veremos si sucede esto en The Last of Us 2. Tendremos que esperar para más adelante, así que esto ha sido los 12 puntos y los 3 extras de lo que podemos llegar a ver en la segunda temporada. Hasta aquí el análisis de estos 9 episodios de Last of Us. Creo que puede ser una de las mejores series del año. Si bien faltan un montón de meses a atravesar este 2023, justifico por qué. Montaje, edición, fotografía, color, sonido, elección de cada personaje, relato, construcción de un mundo ordinario. Es una gran serie, un equipo de producción formado por HBO que la verdad que dejaron todo. Si bien hay algunas cosas que criticar, porque al respecto del juego, vuelvo a decir, no lo he jugado, entiendo que hay algunas pequeñas diferencias. Tendría que ver el juego, tendría que jugarlo y experimentar esa sensación de poder controlar a alguien mediante un joystick y no ser parte de un mundo al cual yo veo pero no participo en cierto sentido. Eso creo que tiene una diferencia. Por eso hasta aquí este resumen. Aclaro, quiero agradecer a todos los que pasaron en TikTok, en Short, en videos largos de YouTube, porque mi objetivo, mi misión con estos videos era darle algo diferente. No ir por el análisis completo o el review completo del episodio, porque también a veces el algoritmo me bajaba las imágenes o las cosas, entonces preferí ir por otro lado y darle un condimento especial, demostrarles que hay algo más dentro de esto de lo que vemos y nos creemos como televidentes, como los que miramos, como los que analizamos, y siendo una persona ordinaria, un ser que se maravilla por ese mundo que vemos.
debajo de todo eso hay algo más. Hay condimentos que por ahí no lo vemos y lo dejamos pasar. Entonces mi objetivo era que encuentren esos condimentos y decir, mirá, se hizo así. No tratar de sacarle la magia, pero sí que entiendan y que vean que hay algo un poquito más. Hasta aquí lo que es The Last of Us, los 9 capítulos. Volveremos cuando arranque la segunda temporada. Ahora voy a ver qué analizo, pero como ya saben, en este canal vamos a analizar también series, películas, videos y también tecnología, celulares, cámaras y demás. ¿Vencí el algoritmo? ¿Este análisis tenía que subirse el 12 o el 13 de marzo? No sé, vamos a ver cómo resulta. Así que mi nombre es Das y les agradezco por estar en estos 9 análisis de Last of Us. Adiós.